Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el Centro de Aprendizaje Rolex de la arquitecta Kazuyo Sejima. Kazuyo Sejima nació en 1956 en Ibaraki, Japón, en donde ha realizado sus más importantes proyectos. En los años de 1981 obtuvo su título profesional en la Universidad de Mujeres de Japón. Ya en los años de 1987 fundó su propio estudio llamado Kazuyo y Asociados, y en 1995, y con base en la ciudad de Tokio, funda junto a Rin Nishizawa el estudio de arquitectura Sana, con lo que destaca por la sencillez, exquisitez y modernidad de sus proyectos. Por los años 2000, Kazuyo es una impulsadora creadora de la arquitectura idiomática. Es una línea y un estilo arquitectónico que fue ella misma con otros arquitectos quienes lo concibieron. Kazuyo Sejima es una arquitecta contemporánea japonesa, docente y ganadora de más de 15 premios y reconocimientos. Entre ellos se destaca el premio Prince, otorgado en el año 2010. Bien, les hablaré sobre los 5 proyectos más relevantes de la arquitecta Kazuyo Sejima. Tenemos lo que es en el año 1996 al año 1997, lo que consiste en la Casa M, que está ubicada en Tokio, en Japón. Tenemos en el año 2000 la Casa Pequeña, que se construyó en la ciudad de Minitao, en Tokio, Japón. Como siguiente proyecto tenemos al Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI, que está ubicado en Kanazawa, Ishikawa, Japón. Se construyó entre los años 2002 al 2004. Como siguiente proyecto tenemos al nuevo Museo de Arte Contemporáneo, que está ubicado en Nueva York. Se construyó entre los años 2002 al 2007. Como último proyecto tenemos al Centro de Aprendizaje de Rolex, que se construyó entre los años 2007 y 2010 en el campus de la Escuela Politécnica de Lausana, Suiza. Introducción. El Rolex Learning Center es una plancha espacial. Dos mantas de hormigón alaviadas generan una situación espacial que prueba que la alteración de la horizontalidad del suelo afecta mucho más a la naturaleza del espacio arquitectónico que la forma del entorno de este espacio. La ondulación de estas grandes losas que forman colinas y valles generan un paisaje de parque abstracto, en donde las diferentes zonas están mezcladas, divididas no por paredes, sino por horizontes topográficos, porque el suelo al elevarse y el techo al descender cortan las vistas. Las mezclas de la geometría alaviada y la aparición de burbujas de luz permiten organizar los diferentes usos del centro. El concepto. El diseño de este nuevo centro de aprendizaje Rolex tiene un impacto esencial en la apariencia del campus. Las suaves ondas blancas con innumerables variaciones de volumen fluyen y crean un ambiente especial con áreas espaciosas para el público y zonas de trabajo íntimas. Las arquitectas Kazuyo Sejima y Raye Nishizawa comentan que no es que tuvieron algo en mente, no es que tuvieron algo en particular. Llegaron a lo que pensaron era la forma más adecuada de mediante un estudio requerido y las relaciones entre las partes individuales del proyecto. En pocas palabras, ellas dijeron qué tipo de espacio necesitarían tener para mucha gente donde realizaría diferentes actividades y a la vez se sientan cómodas, que lo disfruten. Después de tener esta forma final, usaron diferentes niveles, rampas, teniendo en cuenta los paisajes naturales de Suiza. Espacios. El centro es un espacio muy innovador, con suaves pendientes y terrazas que ondulan alrededor de una serie de patios, internos con soportes casi invisibles para su complejo techo. El edificio también se ha convertido en el centro de la vida del campus. Es de planta rectangular, pero parece tener una forma más orgánica debido a las suaves ondulaciones, siempre en paralelo de su techo y de su suelo. En el interior, sus 22.000 metros cuadrados se reparten en un solo espacio fluido, que mediante rampas suben y bajan y proporcionan una red de servicios, bibliotecas, recopilación de información, espacios para redes sociales, espacios para poder estudiar, un fórum de 600 asientos, restaurantes, cafés y además con curiosos espacios de aire libre. En las bibliotecas, la principal contiene más de 500.000 obras impresas y las principales en las colecciones científicas más grandes en Europa.
Con 4 grandes áreas de estudio pueden acomodar más o menos unos 860 estudiantes. Y en los patios hay 14 vacíos de diferentes dimensiones. En la estructura otorga una topografía fluida al plano abierto del edificio. Su estructura de superficie ocupa 121.5 por 166.5 metros y tiene un sótano de un piso de altura, el cual está cerrado por la parte superior por un forjado. Esta losa de hormigón sirve por un lado como piso del nivel supermasivo, mientras que por el otro cumple una función importante estructural, sirviendo como cojinete horizontal de las cáscaras y soportando las cargas horizontales a través de los cables de fosenzado. El armazón portante consiste en dos conchas con diferentes vanos y zonas de losa plana intermedia que se extiende hasta 90 metros. Su borde está completamente fijado a la losa del techo, y en el interior está cerrado por un techo de acero que se coloca sobre el edificio con columnas de 9 por 9 metros. Se apoya sobre unas esbeltas columnas completamente fijadas al caparazón. Para poder realizar su complejo techo curvo se necesitaron nuevos métodos de construcción. La ingeniería y el sistema constructivo del Centro de Aprendizaje Rolex son altamente experimentales e innovadores. El diseño de las conchas de hormigón. Para las carcasas curvas tridimensionales del hormigón, Saná trabajó con el ingeniero estructural hasta encontrar las formas con menor tensión de fricción, haciendo simulaciones por computadora durante la primera fase. Básicamente, el edificio se compone de dos conchas. Dentro de las dos carcasas hay 11 arcos. El caparazón más pequeño se sienta sobre 4 arcos, de 30 a 40 metros de largo, mientras que el caparazón más grande descansa sobre 7 arcos de 55 a 90 metros de largo, y los arcos están sostenidos por 70 cables subterráneos pretensados. Construcción y movimientos. La ejecución del hormigón debió ser muy precisa debido al complejo de sistema de fachadas, pues necesitaba observar tanto el movimiento de deflexión de la cáscara de hormigón como las tolerancias de construcción, además de presentar un acabado suave y una superficie tan grande y con pendientes. Un ejemplo de ejecución precisa fue el uso de encofrados de madera de 2.5 por 2.5 metros, cortados con láser y colocados con tecnología GPS en el sitio. El punto de movimientos. Como el edificio está formado por una única estructura, todos los elementos, incluido el techo, deben de ser flexibles para adaptarse a los cambios naturales y estructurales. Por mínimos que sean los techos internos, están articulados para adaptarse a los cambios. Materiales. Los principales materiales utilizados para realizar esta estructura fueron el acero y la madera con hormigón vertido en un encofrado tan preciso que en la parte inferior del edificio parece ser pulida. El suelo es una estructura de hormigón, el techo es de acero y madera y ambos corren paralelos entre sí. Para seguir con la geometría de las cáscaras se requirieron 1400 modelos diferentes para poder tener el objetivo que ellos querían, que era crear un espacio de piso flujo continuo. Eficiencia energética. El Rolex es un edificio de alta eficiencia energética que por su bajo consumo ha recibido la etiqueta de Minergia, el estándar utilizado en Suiza para medir la excelencia ambiental en los edificios. Un logro aún sobresaliente dados los desafíos energéticos de un edificio diáfano y extenso. Durante gran parte del día está iluminado con sistemas de ventilación natural controlados, con excepción en la parte del restaurante y la biblioteca multimedia. También cuenta con las instalaciones de 25 bombas térmicas que usan el agua del lago para enfriar todo el campus. Conclusión. Podemos concluir que el complejo de aprendizaje Rolex es una estructura arquitectónica innovadora y el más destacable. Esto se debe a la estructura organizada que generó la arquitecta Kazuyo Sejima en dicho proyecto, ya que cuenta con un gran ambiente que genera gracias a los espejos de agua implementados dentro de él, dando un ambiente agradable a sus visitantes, satisfaciendo así el propósito de la visita. El centro de aprendizaje Rolex está abierto a todos los lados para que las personas puedan acceder al edificio desde cualquier dirección. Uno de los comentarios al concluir dicha obra fue: no es que tuviéramos una forma particular en mente,
Proseguimos con el debate de análisis. Análisis de la organización espacial. Se explica cómo el objetivo prioritario de la arquitectura de Sana es la indagación sobre la claridad del espacio y su organización. Para ello se desarrollan y estudian mecanismos como la transparencia que persigue esta idea, o la fidelidad del proyecto construido a los primeros croquis. Análisis, modos de agrupación y de compartimentación no jerarquizados. La eliminación de las jerarquías dentro de los espacios de Sana define su actitud, la realización de un proyecto, la organización del programa y la luz homogénea, que consisten en sus obras, permiten crear espacios en los que no exista el predominio de unas partes sobre otras. Análisis de transformaciones geométricas e equivalencias topológicas. La evolución de su obra y de muchos de sus proyectos en particular establece la equivalencia entre figuras geométricas, capaces de generar sensaciones y experiencias semejantes con formas diferentes. Se mantienen así las propiedades más auténticas de los espacios definidos, pero la imagen final del edificio cambia sensiblemente. Mediante procesos de deformación se varía la forma, pero el concepto conceptual permanece inmutable. Análisis de límites como conexiones. La importancia del estudio de los límites es notoria en toda la obra, y como ya se ha indicado, se intuye una continuidad. En esta dirección y en sus últimos proyectos es importante saber que el riguroso estudio de los límites es parte de esa idea de clarificar el espacio y no de una disolución sin fundamento de estos mismos. Análisis de intercambiabilidad interior-exterior. La relación entre el espacio interior y exterior o de la arquitectura en el mundo natural define muchos de los proyectos del estudio japonés. En muchas ocasiones la naturaleza entra en el edificio, en otras el edificio sale en busca de ella. Esta actitud se vincula estrechamente con el principio moderno de equivalencia de elementos en oposición equilibrada, que se inscribe en el propósito de abolir las jerarquías.